Y hoy continuamos con el tercer mensaje, o la tercera parte de este mensaje, el verdadero conocimiento de Dios, donde se usaron textos bíblicos poderosos, como aquel que dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. O como aquella palabra que está en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3, donde dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Mostramos una ilustración acerca de un hombre que quiere conocer a alguien de autoridad, de poder y de eminencia. Este hombre, aunque tiene el deseo, se da cuenta que no puede hacerlo de ninguna forma. No puede hacerlo a menos que aquella autoridad, aquel poder, le llame hacia sí. ¿Entiendes? ¿Se me escucha allá atrás? Bien. Y comparamos esa ilustración con aquel Dios que en un momento dado en nuestra vida nos llamó a ti y a mí, aunque no lo merecíamos, para que tuviéramos el privilegio y el placer de andar con Él, de conocerle, de ser colaboradores de Él en el reino y en su negocio. Y eso fue lo último que hablamos, tocando 1 Corintios 3:9, donde la Biblia dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora, hay otra ilustración que nos muestra lo que este gran rey hizo por nosotros. No sé si escucharon, se acuerdan de José, lo mencionaron ahí, ¿verdad? ¿Quién fue el que lo liberó de la prisión? Faraón. En la prisión en que se encontraba, Faraón lo llamó y pasó a ser el segundo después de Faraón. ¿Por qué Faraón sacó a José de la prisión? Porque tras bastidores, la soberanía de Dios se deja ver. Dios tenía planes y cosas que quería llevar a cabo. Y cuando Dios tiene un plan, no importa quién se interponga, no importa que esas personas le sirvan al mismo demonio, en ese momento esas personas, aunque no lo quieran, habrán de servir a Dios. La acción de Dios entonces de sacar a José de prisión para hacerlo el primer ministro de Faraón es un ejemplo de lo que Dios hace contigo y de lo que Dios hace conmigo. Porque de ser prisioneros de Satanás, de repente nos encontramos en una posición de confianza a la diestra del Padre por causa de Jesucristo. Porque esa es la salvación. Dios nos llama de nuestras prisiones. Dios nos llama de nuestro pecado, del lugar donde nos sumergíamos, y nos exalta a un lugar que usted y yo jamás podríamos llegar por nuestras propias fuerzas, pues no hay forma en que lo merezcamos. Y nos hace partícipe de las grandes cosas que Él ha querido darnos, todo por amor a Jesús, su Hijo. ¿En qué consiste entonces la actividad de conocer a Dios? Porque la premisa con la que empezamos esta predicación fue que el ser humano fue creado para conocer a ¿quién? A Dios. Pero entonces, ¿en qué consiste esta actividad de conocer a Dios? Quiero que apunten 4 cosas. 4 cosas deben estar en nuestra mente para entender en qué consiste la actividad de conocer a Dios. Número 1. Consiste en escuchar la palabra de Dios. Hay que escuchar la palabra e interpretarla según el Espíritu Santo. Escuche bien, ¿quién es el intérprete de la palabra? El que la inspira.
No hay nadie que pueda interpretar la palabra como el Espíritu Santo de Dios. Así que usted escuchará la palabra de Dios y la interpretará según el Espíritu Santo, pero no se queda allí. No es asunto tan solo de escuchar, para aplicarla ¿a quién? A uno mismo. Para que la palabra tenga su cumplimiento y haga aquello para lo cual envía, tiene que ser aplicada ¿a dónde? A uno. Así que usted escuchará la palabra de Dios en oración bajo la dirección del Espíritu Santo, y usted aplicará esa palabra a su vida, se moverá en ella. De eso estábamos hablando hoy en el ayuno. Hay cosas y responsabilidades que Dios nos ha mandado a hacer, y de la única manera que vamos a ver el poder de Dios actuando es mientras caminamos en fe, en obediencia a la voz del Espíritu, por medio de la palabra. ¿Entiende? Esa es la primera. Número 2, tenemos que, mientras estudiamos esta palabra, entender, número 1, la naturaleza, y número 2, el carácter de Dios. La naturaleza y el carácter de Dios. Usted tiene que saber a quién usted le sirve, qué cosas son conforme a su corazón y qué cosas no lo son. Hay peticiones que son una ofensa al Señor, porque violan su naturaleza y violan su carácter santo, justo y misericordioso. Yo he escuchado las peticiones más bárbaras que usted se pueda imaginar, más carnales. Y yo miro a la persona, a bárbaro, y pienso para mis adentros, a este hombre no le ha amanecido. ¿A quién cree él que le está orando? ¿A Dios o a Satanás? Tenemos que tener cuidado. Si vamos a Dios, tenemos que saber a quién le estamos orando, ¿no? Tenemos que entender esa naturaleza y ese carácter según se nos revelan en 2 fuentes. Dios nos revela su naturaleza y su carácter en las Escrituras. Escuche, Dios nos revela su naturaleza y su carácter en las Escrituras, pero también nos revela su naturaleza y su carácter en su obra. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento cuenta la obra de sus manos. Cuando tú te miras a ti y miras que tienes la capacidad de pensar y amar, y hay cosas que te resultan injustas, no puedes llegar a entender que Dios también piensa, que Dios ama y que hay cosas que no le gustan. ¿Por qué tenemos ojos? ¿Por qué podemos oír? ¿Por qué tenemos boca? ¿Así al azar? ¿No más? No. Es porque tenemos un Dios que ve, que oye y que habla. ¿Por qué podemos amar? Porque tenemos un Dios que ama. ¿Por qué podemos indignarnos por la injusticia? ¿De dónde salió eso? De alguna fuente tiene que salir. Hay una base, hay un absoluto moral que rige todo el universo. Se llama Dios. Y si alguno de nosotros tiene un poquito de eso, es porque Él ha querido derramarlo sobre nosotros. 3. Debemos aceptar, escuche bien, sus invitaciones y hacer lo que nos manda. Usted quiere conocer a Dios. Cuando Dios le llame, acérquese a Él y haga lo que Él le manda. Y mientras usted camine en esa obediencia, usted tendrá experiencias de primera mano con Dios. Pero mientras escuche y no ande en la palabra que se le ordena, usted podrá decir que le conoce, pero no le conoce en nada. Eso no es mi palabra, eso yo no lo dije. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo sabemos que estamos
en el círculo interno del amor de Dios, en que hacemos lo que Él nos manda. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesús te llama a responderle y a caminar en obediencia a Él. Ahora, Jesús nunca te va a mandar a hacer algo malo. Escuche, Jesús no te va a mandar a hacer cosas malas. Lo que vas a hacer va a traer gloria a Dios, por lo que será bueno. Y bueno en gran manera. Añadirá, no restará. Multiplicará, no dividirá. Si divide, no es Jesús, es Satanás. Si multiplica, es Jesús. Si suma, es Jesús. Pero si resta o divide, ¿quién está ahí? Pero cuando es Jesús, comienzan a suceder cosas en nuestra vida. Cuarto, número 4. Este conocer a Dios consiste en reconocer el amor que Dios nos mostró al acercarse a nosotros. Tenemos que aprender a apreciar el amor de Dios que se dignó a acercarse a ti y a mí y a relacionarse con nosotros y a llamarnos a una comunión íntima con Él, a unirnos con Él. El Señor Dios se ha propuesto que ustedes, así como Él y su Hijo son uno, se unan a Él. De hecho, su oración de intercesión era con respecto a los hermanos, Padre, que sean uno. Como tú y yo somos unos. Yo en ellos y tú en mí. ¿Estás comprendiendo? Él quiere estar en ti como el Padre está en él. Tenemos que captar esto. Estamos hablando de cosas grandes. Estamos hablando de Dios. Pero personas como nosotros, yo no le entiendo. Pero a Él sí lo ha querido hacer. Yo me sentiría bien incómodo si yo fuera Dios estando en mí. Pero el Señor está preparándonos y ha limpiado y ha santificado para habitar en nosotros. Pero es que yo no me siento así. A veces nuestros sentimientos son una ilusión. No es lo que tú sientes lo que determina tu vida. Es lo que Dios dice. No siempre nos sentimos bien con nosotros mismos. De hecho, el creyente nunca está satisfecho como está en su relación con Dios. Siempre quiere más. Y se nos manda más. Porque se nos manda a crecer. A crecer. Dios nos creó para crecer. Estás aquí. Mañana no puedes estar igual que hoy. Pasado mañana, la semana que viene, tú tienes que estar en una relación mucho más profunda con Dios que esta semana. Eso de estar con una relación estática no sirve. Es una relación que va en continuo crecimiento. Mire lo que dice la Escritura. Vaya conmigo a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3,
versículo 9. Y luego vamos a leer el 18. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Luego en el 18 dice: antes bien creced en la gracia y el conocimiento. ¿Ves qué lo dice? Creced en la gracia y el conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y de momento le da la gloria a Dios. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Tenemos un llamado a conocer a Dios, y este conocer a Dios es progresivo y tiene su desarrollo y crecimiento. El asunto es si somos buenos estudiantes de Dios. Porque en el momento que usted le entrega su corazón a Jesús, usted se convierte en un teólogo. Teo significa Dios. Logo significa estudio o palabra. Usted se convierte en un estudioso del Dios del cual habla la palabra. ¿Ve? Estar en Cristo es estar en la escuela del Señor. Y de esa escuela nadie nunca termina. Y los ángeles, ¿oyó? ¿Por qué? ¿Por qué no terminamos en esa escuela? Por causa del tema que estamos estudiando. Estamos estudiando a Dios. Y Dios es eterno e infinito. ¿Ve? Y nuestra vida, como fuimos creados para conocerle, se trata de esa escuela. Nuestras acciones lo que demuestran es lo que hemos aprendido de Dios. Si nos vestimos como escogidos de Dios, si somos misericordiosos, eso demostrará si hemos recibido de Él misericordia. Si somos bondadosos y perdonadores, mostrará que fuimos perdonados y que Dios nos ha tratado bien. ¿Con quién tenemos que hacer estas cosas? Con los que nos rodean. ¿Por qué? Usted le puede hacer misericordia a Dios. ¿Habrá algún momento en toda la eternidad en que Dios se haya encontrado en miseria? ¿Habrá algún momento en toda la eternidad en que Dios haya estado tan mal que necesite la ayuda del hombre? ¿O que haya estado hambriento para recibir de nosotros alimento? Pero Dios nos ha puesto en este mundo para ser colaboradores y hacer lo que Él nos manda y amar a lo que Él ha creado. Él nos ha puesto como administradores de un planeta. El otro día leí, era una frase que decía: no deja de estar diciendo, tenemos que darle un buen planeta a nuestros hijos. Mejor dicho, tenemos que darle mejores hijos a nuestro planeta. ¿Ves? Porque nosotros nos pasamos diciendo, no es que quiero dejarle cosas buenas a mis hijos. No, déjale buen hijo a las cosas. Porque si tú le das cosas buenas a un hijo y el hijo no es bueno, ¿qué va a hacer con ellos? Lo va a destruir. Lo va a usar para mal. Pero si confiando en Dios le obedeces y comienzas a criar a tus hijos en el temor de Dios, dejarás buenos hijos para la próxima generación. Amén. Que hagan la diferencia. Amados hermanos, la palabra de Dios nos muestra ciertas analogías o comparaciones de cómo conocemos a Dios. Una analogía es una comparación. Es una analogía, una
comparación. En la Biblia tiene muchas comparaciones. Nos dice que conocemos a Dios como un hijo conoce a un padre. Usted puede experimentar con Dios ese tipo de relación. También nos dice que conocemos a Dios como una mujer conoce a su marido, como un súbdito conoce a un rey y como un pastor conoce a su oveja. ¿Ve esas 4 ilustraciones que nos muestran cómo relacionarnos con Dios? Debemos verlo a Él como nuestro Padre, como nuestro esposo, como nuestro rey, como nuestro pastor. Y Él es el buen pastor. Y cada una de esas formas de ver a Dios tendrá una dimensión diferente, que si la caminamos en eso, tendremos experiencias con Dios que nos harán ser diferentes. Nos enseñarán a ser apasionados por Dios. Aleluya. Mire, hermano, en todas estas comparaciones, el que está conociendo se da cuenta de la posición de autoridad que posee aquel a quien está conociendo. En este caso, ¿quién está conociendo a quién? Nosotros. Porque Dios nos conoce. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que entender la posición de Dios y la posición nuestra. ¿Está captando? Dios quiere que tú entiendas eso en tu vida. Pero también vemos cómo este último que está siendo conocido acepta la responsabilidad de ocuparse del bienestar del que está conociendo. La palabra, Dios se atribuye el poder de encargarse de aquellos de cuales se ocupa. El padre se ocupa del hijo y provee para su hijo. ¿Desde cuándo? Desde pequeño. Dios se compromete contigo, iglesia, a ser tu cuidador y tu padre, aunque tu padre y tu madre te hayan dejado. Pero tienes que relacionarte con Él. Si haces como muchos hijos que se van de la casa y no tienen nada que ver con su padre, nunca te relacionarás con Dios. El deber de ser diligentes en el estudio de Dios, ¿de quién es? De nosotros. Ahora, el amor para conocer a Dios lo derrama Dios. Ahí vemos la soberanía de Dios, la responsabilidad humana. Soberanía de Dios, responsabilidad humana. Eso se llama esforzarse en la gracia. ¿Sí? Dios se compromete a ser tu marido y ocuparse de tus sentimientos. ¿Cuántos de nosotros tenemos un matrimonio que deja mucho que desear? No todos a la vez. Voy a hacer un sondeo. Dios es un buen esposo. Él quiere ser nuestro rey. Y las cosas que Él nos dice, sus estatutos y sus mandatos, son para el beneficio de los ciudadanos de su reino. Dios no quiere hacerte mal. Él no te dice no hagas una cosa porque te odia. Es que Él quiere evitarte el dolor. No adulterarás. No fornicarás. No matarás. Él quiere evitar el dolor. Cuando se le obedece, se evita una infidelidad. Desarrolla un dolor en el alma del que ha recibido la infidelidad, que es difícil de olvidar aún por años. Afecta la confianza, destruye la familia. Cuando un hijo le miente a un padre
para el padre volver a confiar en su hijo es una cosa terrible. Hay veces que nosotros no lo decimos a los hijos, pero muchas veces no confiamos en ellos. Porque vez tras vez nos han mentido, desilusionado. Y sucede lo mismo con los hijos, los padres, que a veces le hacemos promesas a nuestros hijos. Promesas que no le cumplimos. Y los hijos dicen, mi papá no tiene palabra o mi mamá no tiene palabra. Él es un mentiroso, es alguien con el que yo no puedo contar. Y entonces tratan de buscar ayuda y afecto ¿en dónde? Afuera. A la calle. Como dice un cántico popular, algo así, no me acuerdo. Eso es lo único que me acuerdo de esa canción. Es más, no sé si es una canción. ¿Es una canción? Ok. Mire, Dios quiere relacionarse con nosotros como el buen pastor. Él quiere que en Él adquieras el alimento que necesitas para nutrir tu alma. Él tiene alimentos sólidos para ti, para sostenerte durante todos los días de tu vida. ¿Tú sabes lo que es eso? Dios sabe lo que tú necesitas y sabe lo que te hace daño. Y se ocupa de ti, remueve el mal. Porque te ama. La Biblia nos dice que conocemos a Dios de este modo solamente mediante Jesucristo, que es el mismo Dios que se manifestó en carne. Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús le dijo, en otra parte, en el versículo 6, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si quieres conocer a Dios, tienes que conocer a quién. A Jesucristo, al Hijo. Si no te interesa el Hijo, no te interesa el Padre. Escuche bien. Si no te interesa investigar acerca de Jesús y conocer y experimentar a Jesús, aquel ser que describe toda la Escritura y de la cual toda la palabra habla, estás diciendo, yo no quiero a Dios en mis caminos. Yo estoy bien sin Dios. Pero sinceramente, hermanos, piensa en su vida. Estamos muchas veces en la iglesia, pero no necesariamente que vayamos a la iglesia significa que estemos conociendo a Dios. Escuche bien. En muchas iglesias hay mucha gente buscando porque tienen hambre, pero no necesariamente están conociendo a Dios. Algunos van mirando otras cosas. Algunos van por la gata y otros por los perros, por los nenes y por las niñas. Algunos van porque se sienten solos y aburridos. Algunos van porque están en dolor. En ese momento no están pensando en Dios. ¿En qué están pensando? Pero de momento vienen en esa condición y cuando reciben esa condición sucede algo y comienzan a tener una experiencia con Dios. Y de momento aquella razón por la cual venían primero desaparece y comienzan a sus prioridades a cambiar porque han experimentado a la perla de gran precio y ahora solo desean estar con Él. Y tú lo notas. Tú lo notas porque son apasionados por Dios, son locos por Jesús. Hace unos días atrás pusieron un video, que no deben poner esos videos en Facebook, donde estaban matando a unos niños. Esta organización que se llama ISIS, que están matando miles y miles de cristianos allá. Y había niños de 12, de 9 años en fila. Niega a Jesús y confiesa que Mahoma es Dios, que Alá es Dios y que Mahoma es su profeta. Y aquella niña
dijo, ¿cómo voy yo a negar a Jesús? Ella tenía temor. Yo no voy nunca a negar a Jesús. ¡Pam! Y le volaron la cabeza. Los otros niños estaban temblando. Había de 9, había de 6, había de 8, había de 10. Pero ninguno de ellos, ninguno, ni uno solo, negó a Jesús. Porque sabían en quién habían creído. Yo me pregunto, ¿qué harías tú en su posición? ¿Cuánto amor verdaderamente le tienes a Jesús? ¿Cuánto realmente significa Jesús para ti? Es fácil decir yo amo a Jesús con la boca, pero ¿entregarías tu vida hoy por Jesús? ¿No te molestaría dar la vida por Jesús? ¿Dejarías que entregaran a tus hijos a la muerte por Jesús? Porque allí había también padres. Hijo, no niegues a Jesús. Hazme este honor. No tenemos en casa. Yo me pregunto, ¿qué le estarán enseñando a esos niños desde pequeños? Desde que tienen la fe. ¿Qué clase de pasión y de fuego hay en las almas de estos hombres y mujeres que por la fe en el Hijo de Dios a muchas veces son desechados de su casa y su familia y sus padres no quieren hablar? Tal vez estas personas no conozcan más Biblia que usted y que yo. Pero eso significa una sola cosa, que tal vez lo que usted conoce de Jesús es tan solo intelectual, pero usted no ha experimentado a Jesús. Usted sabe cosas de Jesús, pero cuando usted conoce a Jesús, hermano, Jesús se convierte en todo. Gracias, papá. Su razón, su motivo, su pensamiento, su palabra, su hablar, su caminar, su pensar. Jesús, Jesús. Gracias, Dios. Para sus discípulos terrenales, el acto de conocer a Jesús se puede comparar directamente con el acto de conocer a aquel personaje importante que mencionamos en la semana anterior que predicamos. Los discípulos eran galileos del pueblo que no tenían por qué pensar que Jesús pudiera tener algún interés especial en ellos. Pero Jesús, el rabí que hablaba con autoridad, el profeta que era más que profeta, el maestro, despertó en ellos admiración y devoción crecientes hasta que no pudieron más que caer de rodillas y adorarlo y llamarle Dios. Según tú vas conociendo a Jesús, tú vas experimentando una revolución en tu alma. Eres tú, estás escuchando de Jesús. La palabra de Jesús está impactando tu corazón, estás escuchando cosas acerca de Jesús. El Espíritu Santo está poniendo esas cosas en tu corazón y llega un momento que según te vas acercando, tu espalda y tu cerviz se va doblando, se va doblando, se va doblando hasta que llegas de rodillas y le entregas tu carga y te inclinas delante de él y le dices: Señor mío y Dios mío. Eso hace toda la diferencia. Toda mi vida ahora es tuya. Te vuelves en un extravagante por Jesús, en un loco por Cristo. No te importa que se burlen de ti. No te importa que te digan estos locos, con tal de tenerlo a Él. No te importa que pierdas lo que sea, ni la fama ni el honor. Llegas a tenerlo todo por basura con tal de tener a Cristo. Aleluya. Este Jesús, al que le damos toda nuestra devoción y admiración, nos llamó a estar con Él
nos llamó a formar con Él un círculo íntimo, así como a los discípulos en entonces. Él los reclutó como agentes suyos para declarar al mundo el reino de Dios. Y este Jesús te llama a ti hoy para que seas su agente y te recluta para que sigas anunciando el reino de Dios. Dice Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Ellos pudieron reconocer que Él los había elegido. Ellos se sintieron privilegiados porque Él los llamó amigos. Cuando le preguntaron, ¿qué dice la gente que soy yo? Nosotros decimos, mira, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué conocieron y les vino esa revelación de Dios tan poderosa? Por haber caminado con Jesús. ¿Tú quieres la revelación del Hijo del Dios viviente? Camina con Jesús. Y a medida que camines con este Jesús vas a ver manifestaciones de la gloria de Dios y a los ángeles subiendo y bajando en la presencia del Hijo del Hombre. Voy a terminar con esto por hoy, pero no hemos acabado, hermano. La semana que viene. En el Nuevo Testamento se nos dice que Jesús resucitó. ¿Qué significa esto? Significa que aquel que entregó su vida por ti y por mí en el Calvario está vivo, está libre y anda suelto. Escucha bien, el Jesús que resucitó, que entregó su vida en la cruz del Calvario, está vivo, está libre, anda suelto. De manera que usted y yo podemos disfrutar de una relación con Él como la tuvieron sus discípulos. Pero no en los días de su carne. Más profunda. Porque Él ha hecho reposar en nosotros el Espíritu que dijo que enviaría cuando fuera el Padre. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá ¿quién? El Consolador. Esto es bueno para ustedes. Les conviene que yo me vaya. Y Él fue y envió al Espíritu de verdad, el que nos guía a toda verdad, el que está con nosotros, a nuestro lado, dentro de nosotros, el que intercede por nosotros, el que nos enseña las cosas del Padre y del Hijo, el que nos habla, el que nos susurra, el que nos convence, el que nos instruye, el que nos guía, el que nos motiva, el que nos llama en las noches, el que nos susurra con la palabra, el que nos despierta, el que pone inclinaciones en nuestro corazón cuando estamos fríos. Búscame, porque el Espíritu de Dios glorificará al Padre y traerá gloria al Hijo. Aleluya. Podemos creer todas estas cosas y confesarlas y hacerlas nuestras. Conocer a Jesús sigue siendo una relación de discipulado personal tan real como la fue para los 12. Él está llamando, señala y comienza a elegir a los que serán sus próximos discípulos. Él te llama a ti por tu nombre. Si escuchas su voz, si escuchas su voz, síguele. Amén. Si escuchas su voz, síguele. El Jesús que nos llama, amados hermanos, que nos dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La semana que viene vamos a ver de qué se trata eso. Escuchar la voz de Jesús, soberano.